Miren, miren. Papá, mamá. Hijo indigno, el letrero de Yuan He, transmitido por 5 generaciones. Puede que termine en mis manos. Luchen. Hermano Dao Bea. Hermano, ¿qué estás haciendo? Tráeme un balde de agua. Hermano, ¿qué significa esto? Hermano. ¿Cómo voy a hacer negocios, hermano? No. Cómodo. No, hermano, así no puedo hacer negocios. ¿Tú hacer negocios? Vengo 3 veces por semana. ¿Me devuelves el dinero o no? Hermano, te lo he dicho, ahora mismo no tengo dinero. ¿No tienes dinero? Recuerdo que tu exnovia Li Xiaowen ¿no está con el joven Liu, comiendo y bebiendo bien? Ven. Míranos a nosotros dos. Nos hemos quedado flacos, ¿por qué no le pides prestado algo a tu ex? Hermano, te lo ruego, vale. Dame unos días más. Ahora tengo un jarrón, cuando lo venda. Vale, vale. Ahora no quiero nada. Te lo digo, solo quiero dinero en efectivo. El agua está un poco fría, caliéntala un poco más. Hermano, esto es lo último que tengo. ¿Puedes darme algo de dinero? Déjame ver. ¿Qué es esta basura? Este colgante de jade está bien. Dámelo. Te lo ruego, esto no puede ser, te lo ruego. Vete al diablo. Te lo digo, Luchen, si no das dinero hoy. Mañana vuelvo, si no hay dinero, destrozaré tu tienda. Vámonos. Se han pasado de la raya. Papá, mamá, In Yuan He. Puede que realmente termine. La mano está mejor. Imitación moderna. Valor aproximado 200 yuanes. Artesanía envejecida. Valor aproximado 80 yuanes. Madera de Nanmu dorada de la era Yongle de la dinastía Ming. Valor aproximado entre 1.8 y 2.2 millones de yuanes. Esto es. Valor del objeto. Puedo ver el valor de los objetos. ¿En serio? Madera de Nanmu dorado, fabricada en la era Yongle. Incorrecto. Jade tallado. Fragmento de origen de la pupila divina de identificación de antigüedades, capaz de discernir el valor de todo. Invaluable. Es el poder que me dio el jade. Papá. Mamá, ¿lo vieron? Nuestra familia está salvada. El pabellón In Yuan está salvado. Dao Bea Liu Chenren. Ustedes rompieron mi reliquia familiar, me arrebataron lo que amaba, esta venganza. La recordaré. Les haré pagar 100 veces. Jefe, como ordenó, fui al pabellón In Yuan a buscar a ese muchacho Luchen. Entregó obedientemente la tienda. El chico era pobre pero arrogante, así que usé un pequeño truco. ¿Quién iba a pensar que se atrevería a enfrentarme? Luego, perdió el equilibrio, se golpeó contra la puerta y hasta sangró. Dao Bea, no me importa cómo lo hagas. Suave o duro, claro u oscuro.
Solo quiero resultados. Debo conseguir ese terreno del pabellón Inyuan. Y también el jade de Luchen. Si ni siquiera esto puedes hacer, entonces no significas nada para mí. ¿Entendido? Entendido. Si no hay nada más, me retiro. No se puede regatear más. Es el precio más bajo. Es el tercer día. Quedan 4 días para el alquiler, 5.000 yuanes. El pabellón Inyuan no puede caer por mi culpa, papá, mamá. Desde el cielo, míreme. Hijo, ahora solo puedo confiar en estos ojos. Vengan a ver. Es una imitación antigua. Valor aproximado 150 yuanes. Este es un esmalte heredado, los colores son excelentes. Joven, échele un vistazo. Edición impresa en piedra del año 37 de la República. Valor entre 180 y 220 yuanes. Vengan a ver, todos son antigüedades. Joven, mire lo que le guste. ¿Cuánto cuesta este? Buen ojo, piedra Qingdian de la dinastía Ming, 300. Mira esta pátina, tan natural. ¡Qué buena pieza! Tallado a máquina moderno. Valor actual entre 40 y 60 yuanes. Lo pensaré un poco más. Finales de la dinastía Qin y principios de la República de China. Tela común de estaño y cobre. 350 a 450 yuanes. El margen de beneficio es muy bajo. Necesito un comprador entendido. No tengo tiempo. Venderé poco a poco. Mire usted un poco más. Lavapinceles con motivos de loto entrelazado en esmalte rosa, fabricado en el horno imperial de Qianlong. Pieza valiosa. Valorado entre 3.8 y 4.5 millones. 3.8 millones. Es esmalte rosa de Qianlong. Pieza valiosa del horno imperial. El alquiler. Inyuan He está salvado. Realmente está salvado. No hay que apresurarse. En el mundo de las antigüedades, lo que más se evita es mostrar debilidad. Si el vendedor detecta alguna señal, el precio puede dispararse. Jefe, ¿cuánto cuestan estos libros viejos? 20 por 1, 80 por 5. 10 yuanes por uno, elijo 2. Está bien, se los doy. Ya pasó. ¿Qué es este trasto negro? ¿Hablas de esto? No sé de dónde lo conseguí, lo tengo aquí desde hace años. Nunca nadie lo ha querido. Está lleno de grasa. ¿No será algo de la cocina para la salsa de soja? Puede ser. ¿Lo quieres? 100 yuanes y te lo llevas. Así me libero un poco de espacio. 100. Hasta 50 me parecen demasiado. ¿Cuánto ofreces? 30. Ni por 30 lo recupero. Entonces no lo quiero. 80, es lo mínimo. 50, si no me voy. Está bien, te lo doy. Lleva años ocupando espacio. Te llevas un gran negocio, te lo digo yo, jefe. Este jarrón Yuchun. El trabajo de pintura es ordenado. El esmalte parece suave. ¿De qué época es? Qué buen ojo tiene, señorita. Esto es auténtico. Una pieza fina de los hornos populares de Qianlong. Mire el color azul de la porcelana. Qué sobrio. Y los motivos de loto entrelazado. Qué fluidez en el trazo. La pátina también es natural. Sin duda, es una antigüedad genuina. Hornos populares de Qianlong. La forma es ordenada. El color azul también es bastante sobrio. El sonido es claro, pero el brillo del esmalte. ¿No es acaso un poco demasiado brillante? La parte sin esmalte en la base, el rojo de pedernal, parece un poco demasiado superficial. Señorita, usted no lo sabe. Este jarrón es una pieza heredada. Bien conservado, casi no ha sufrido erosión. El brillo es natural. En cuanto al rojo de pedernal que menciona, es porque estuvo enterrado. ¿Cómo puede decirse que el efecto obtenido tras años de uso sea superficial? Mi padre siempre dice que las piezas finas de hornos populares son las que más ponen a prueba el ojo. Las imitaciones de alta calidad pueden engañar, este jarrón parece auténtico a primera vista. Pero siento que algo no cuadra, aunque no sé exactamente qué. ¿Qué te parece, chica? Oportunidad única, esto es absolutamente una verdadera joya.
Imitación moderna. Técnicas de envejecimiento muy hábiles. Valor actual de mercado. Entre 300 y 500 yuanes. Jefe, usted dice que esto es una pieza heredada. Una verdadera pieza heredada. El brillo que adquiere con el uso. Es una luz interior modesta. Suave pero no deslumbrante, mientras que la luz de este jarrón es claramente. El calor es igual recién salido del horno que no se ha disipado y luego pulido con cera. Para crear ese brillo falso. En cuanto a este rojo de pedernal. El color flota en la superficie, distribuido de manera demasiado uniforme. Fue creado remojándolo en productos químicos para acelerar el proceso. El verdadero rojo de pedernal emana desde el interior de la pasta. Con variaciones de intensidad y transiciones. No hables sin saber, chico, estás arruinando mi negocio. Míralo de nuevo. Sí, es brillo falso. Este rojo de pedernal es demasiado uniforme, está envejecido artificialmente. La base de la pasta es demasiado fina y uniforme. Resultado del amasado mecánico moderno. La verdadera cerámica popular del periodo Qianlong no era tan refinada. Tenía impurezas y poros. Chica, tus sospechas son correctas. Gracias. Si no me lo hubieras señalado, casi... Es que no soy lo suficientemente experto, necesito practicar más. En nuestro oficio, las aguas son profundas, es bueno ser cauteloso. ¿Van a comprar o no? Si no. No molesten mi negocio, váyanse. Hola, soy Lin Sue, de la Galería Luna de Nieve. ¿Podemos conocernos? ¿Tú eres? Luchen. ¿Me puedes enseñar a evaluar piezas? Te invito a un té con leche. Claro que sí. Mira quién es, si no es nuestro joven maestro Lu hermana. El dueño Wang de la tienda de tesoros, esta vez me cedió sus mejores piezas. Guardadas por años. 800.000. Dicen que este jarrón en la sala puede cambiar el Feng Shui 3 veces. Xiao Wen también dijo que es hermoso. Si no es nuestro famoso personaje legendario de la escuela secundaria Jianchen, el joven maestro de la galería Yin Yuan. Lu Chen, el joven maestro Lu. Joven maestro Lu, ¿no deberías estar en tu tienda a punto de cerrar? ¿Esperando el fin, en lugar de venir aquí a buscar basura? Xiao Sue, ¿qué haces aquí? Tengo que decirte algo. ¿Con qué clase de gente te juntas? ¿Sabes quién es él? Esa tienda ruinosa de su familia está llena de deudas. Sus padres, en su tiempo, no tenían buen ojo. Se murieron de la rabia. ¿Merece este tipo estar en la calle de antigüedades? ¿Merece tocar antigüedades? Liu Chenren habla con respeto. Xiao Sue, déjame mostrarte. Mi nuevo tesoro, la joya de la corona de Hubao Xuan. Un auténtico jarrón Yuchun de la era Qianlong. Lo compré por 800,000. Miren, los detalles, el esmalte, la forma. Y ahora mira lo que lleva en los brazos. ¿Qué es esa cosa? ¿No lo habrá sacado de un basurero? Negro y feo, como una piedra de letrina. ¿Exacto? El joven Liu tiene razón. Esa porquería. Es lo que uso para nivelar la mesa en mi puesto. Me arrepiento de habérselo vendido por 50 pesos. Yin Yuan He, esa tienda al final de la calle que está a punto de cerrar. Esa pareja que arruinó el negocio. ¿Quién iba a pensar que su hijo sería igual? Abrazando basura como si fuera un tesoro. ¡Qué risa! Lu Chen. Li Xiaowen está conmigo ahora. Dice que ni siquiera puedes comprar un bolso decente. Gente como tú solo merece revolcarse en el barro. Vamos. Todos, vengan a ver. Nuestro famoso estudiante estrella de la escuela Jianchen, el heredero de Yin Yuan He, ahora es un pobre diablo. Solo merece hurgar en la basura. Miren esto. Ni gratis lo quiero. Hasta un perro lo rechazaría por duro. ¿No lo habrá desenterrado de una tumba? ¡Qué mala suerte! Joven Liu. Dijiste que esto era de la era Qianlong. ¿Y tu problema de vista? Desde la secundaria, cuando copiabas mis tareas. Hasta equivocarte en los nombres, hasta ahora. ¿En serio no has mejorado nada? Con un jarrón falso. ¿Cómo te atreves a decir que mi jarrón es falso, Lu Chen? Maldito desgraciado, si no aclaras tus palabras. Hoy te voy a hacer pagar. Te mandaré con tus padres de mierda. ¿Cómo te atreves a hablar así? Liu Chenren. Aparte de gritar, ¿qué más sabes hacer? Lu Chen, atrévete a decirlo todo punto por punto. ¿Te atreves a escucharlas una por una? ¿O es que tienes algo que ocultar? Vale, te lo voy a explicar claramente. Primero, fíjate en la inscripción. La tipografía de la tuya es exagerada y sin fuerza, blandengue. Parece que la han escrito gusanos. Dices que es una marca de la porcelana oficial de Qianlong. ¿Crees que sería una bazofia como esta? Liu Shao, si hubieras leído aunque fuera un solo catálogo de marcas de porcelana oficial de Qianlong, no dirías que esto es auténtico. Esto se llama elegancia clásica. ¿Qué sabrás tú? Bien, segundo, hay que mirar el esmalte. El tuyo es chillón. Llegue la vista. El auténtico azul de Qianlong. Tiene un esmalte suave como el jade, con un brillo contenido.
No como el brillo vulgar de vidrio de mercadillo que tiene el tuyo. Bueno, quizás es un poco brillante. Pero es que está bien conservado. Pasemos al tercer punto, a ver qué hay en el fondo. La auténtica porcelana antigua, con los años, adquiere una pasta suave. Pero este jarrón tuyo tiene una pasta vasta y porosa, hecha con prensado mecánico moderno. Está lleno de burbujas e impurezas. Y lo más ridículo es esto. Jefe, présteme su linterna potente, por favor. Miren todos. Esto es un envejecimiento con productos químicos, y luego con soplete. Se han imitado los desgastes del tiempo. Un trabajo burdo. Ni siquiera es una buena réplica. Hoy en Fingreten se fabrican en serie productos de baja gama como este, que cuestan como mucho 800 yuanes. Y con envío gratis. ¿800? ¿800.000 por algo de 800? Dios mío. Liu Shao esta vez ha perdido hasta la camisa. ¡Qué risa, Liu Chenren! ¿Lo oyes? 800 yuanes. Y tú lo sostienes como si fuera un tesoro. Con tu ojo clínico. ¿Encima te atreves a llamar inferior a los demás? Más bien tú. Eres el hazme reír. Abran paso, déjenme echar un vistazo. Liu Shao, ¿me permitirías examinarlo? Abuelo Wan. Por favor, mírelo, seguro que es auténtico. Seguro que Lu Chen, ese inútil, está diciendo tonterías. Liu Shao, la textura del esmalte no es la correcta. El rojo de pedernal en la base está repintado. El azul del dibujo flota en la superficie. Este jarrón, como bien ha dicho este joven, es una réplica moderna. Así que es falso. Y además, no está bien imitado. Maestro Wan, ya que está aquí, y yo, más joven, también tengo algo que me gustaría que examinara. Los tintes están aplicados con gradación. La pátina es suave y natural. Esto es el brillo que da el paso del tiempo. Joven, ¿acaso esto es un lavapinceles con motivos de loto entrelazado en esmalte rosa? ¿Fabricado en los hornos imperiales de Qianlong? ¿Auténtico? Una pieza rara. Porcelana esmaltada de Qianlong, horno imperial. ¿De verdad o falso? El dueño Wang lo confirmó como una pieza rara. Este trozo negro es un tesoro nacional. Joven, ¿vendes este lavapinceles? No se vende. Ofrezco 3 millones. Efectivo, transferencia inmediata. Ya lo habías notado. Lo supiste desde que lo compraste por 50 yuanes. Liu Chenren, ¿qué tienes que decir ahora? Gastaste 800.000 en basura. Él compró un tesoro nacional por 50. ¿Quién no tiene ojos? ¿Quién es el verdadero experto? Señor Liu, ahora, ¿quién está recogiendo basura? No puede ser. Falso, todo falso. ¿Ustedes? El mío es auténtico. Señor Liu, ¿qué te pasa? Llama a una ambulancia. ¿Llama? Merecido. Así paga el malvado. Lu Chen, vámonos. Qué mala suerte. ¿No se habrá desmayado? Entonces, ¿qué te tomamos luego? Papá, mamá, ¿ven? Estamos salvados. Lu Chen. ¿Cuándo me devuelves el dinero? Escucha, si no me pagas hoy, ¿destruiré tu tienda? Hermano Daobea, en unos días tendré el dinero. Espera a que venda algo. En cuanto lo venda, te pagaré con intereses. Principal e intereses. ¿Qué cosa valiosa podrías tener? Mira, señor Lu. Prefieres las malas antes que las buenas. A romper todo. No dije que no pagaría. ¿Qué hacen? Tía, es aquí. ¿Qué están haciendo? Oye, ¿quién eres tú? ¿Osas provocar delante de Lin Yuerreu? Fuera. Esto no termina aquí. Tía, él es Lu Chen, el súper experto. Ella es mi tía Lin Yuerreu. Hola. ¿Así que eres Lu Chen? El maestro del que mi sobrina no ha parado de hablar. No. Maestro no, pero gracias por la ayuda, tía. Gracias, tía. Tía, ese lavapinceles es de la era Qianlong, horno oficial. Vale millones. Vamos, chico, el mundo de las antigüedades es complicado. Tener suerte una vez no significa nada. No habrás usado algo indigno, o quizás esto es una trampa.
para engañar a alguien como Xiao Shui, que no entiende del tema. Tía, ¿cómo puedes decir eso? Luchen no es esa clase de persona. Tranquila, señorita Lin, es comprensible que sea precavida. Pero el objeto está aquí. Su autenticidad se verá por sí misma. Aunque Induan G es pequeño, siempre hemos actuado con honestidad. Mira, tía, Luchen tiene este tesoro. Y necesita una buena plataforma para venderlo a un precio alto. Y nuestra Sui Yuehe justo necesita un buen lote para subasta. Si Sui Yuehe le ayuda a vender este tesoro, sería beneficioso para ambos. A ver qué tal es en realidad. Ven con nosotros a Sui Yuehe. Si descubro que solo tienes fama, o que te atreves a aprovecharte de Xiao Shui. No, no es así. Espera, hermana. Vamos, vamos. Espérame un momento, hermana. Jefe. Ese chico Luchen. Se ha colado en altas esferas. Ya sé todo lo ocurrido. No solo no lograste echar a Luchen, sino que Lin Yue RU de Sui Yuehe te golpeó en público. Dao Bea. Cada día me sorprendes más. Jefe, dame otra oportunidad. Llevaré gente. Y destrozaré ese Sui Yuehe. Idiota. ¿Para que los oficiales sigan el rastro hasta mí? Ahora Sui Yuehe ya se ha involucrado abiertamente. ¿Y tú crees que esto es un juego? Hasta para golpear a un perro hay que mirar a su dueño. Luchen, ¿cómo te atreves a golpear a mi gente en público? Como si Yunian Zai no existiera. Y esas mujeres de Sui Yuehe, atreviéndose a desafiarme. Esto ya no es solo quitarle las cosas a Luchen. Dao Bea, escucha bien. A partir de mañana, vigila a Luchen y Sui Yuehe las 24 horas. Quiero saber a dónde van y qué hacen. Con todo detalle. Jefe, ¿quieres decir que incluso el pabellón de la luna de nieve? No puede quedarse. En cuanto a ese Luchen, ¿no tiene una vista aguda? ¿No sabe evaluar antigüedades? ¿El pabellón de la luna de nieve no cuenta con él para resurgir? Bien, que sepa lo profundo que son las aguas en este negocio de antigüedades. ¿Entendido, jefe? Vigilaré de cerca a Luchen y al pabellón de la luna de nieve. No volveré a cometer errores. Luchen. Lin Sue Jiansue. Lin Yue RU. Haré que todos ustedes sepan las consecuencias de ofender a Liu RU Yan. Por aquí. Luchen, mira. Esta es nuestra sala de evaluación del pabellón de la luna de nieve. Te digo, nuestro pabellón de la luna de nieve es la casa de subastas más antigua de toda Jianshen. Fue fundado por mi abuelo y hasta ahora ya tiene más de 100 años de historia. Realmente tiene un siglo de tradición. Luchen, siéntate. Bien. Luchen. Para ser honesto, nuestro pabellón de la luna de nieve ha tenido algunos problemas recientemente. El pabellón de las nubes de Yueyan ha estado creciendo mucho estos años, quitándonos muchos negocios y clientes. Te invitamos esta vez, primero, porque realmente queremos colaborar contigo. Y segundo, porque queremos pedirte ayuda para el pabellón de la luna de nieve. Ah, sí, en un momento llegará la hermana Jiansue. Ella es nuestra subastadora principal. También es una genio evaluando antigüedades. No solo es hermosa, sino que también es muy capaz. Solo que es un poco fría de carácter. Tiene una vista muy aguda, muchos coleccionistas veteranos le temen. ¿En serio? Entonces quiero conocerla aún más. Ah, también está mi tía Lin Yue RU. La conociste antes, ella está a cargo de la seguridad de toda nuestra casa de subastas. Ha practicado artes marciales desde pequeña, es muy buena. Pero siempre piensa que los hombres que se acercan a mí tienen malas intenciones. Así que no te molestes más tarde. No. Xiao Shui. Tía, hermana Jiansue. Xiao Shui, este es el señor Luchen del que hablaste por teléfono. Con tanta emoción durante media hora, el que encontró un tesoro nacional. ¿En un puesto callejero? Xiao Shui, ¿cuántas veces te he dicho? En el mundo de las antigüedades hay muchos estafadores, especialmente esos, que parecen inofensivos, ciertas personas, que se aprovechan de su cara bonita, para inventar historias y engañar por dinero y sexo. Este truco, lo he visto muchas veces, este truco lo he visto muchas veces. Nuestra tienda Sueyue está en una situación difícil, y no podemos permitirnos ningún error. Tía, hermana Jiansue, no sean así. Luchen es muy hábil. Hace poco en la calle, hasta el dueño Wang lo reconoció personalmente. Ese lavapinceles es auténtico. Dueño Wang. El anciano Wang de Zhenhu Zai ya es mayor. A veces puede equivocarse. Señor Lu, es usted joven y talentoso. ¿De quién es discípulo? ¿Es de algún maestro del Museo del Palacio?
¿O heredero de alguna escuela? No, mi habilidad familiar no es digna de mención. La autenticidad de ese objeto se ve a simple vista. Chico, te advierto, si te atreves a engañarnos con falsificaciones y perder el tiempo de nuestra tienda Sueyue, las consecuencias no las podrás soportar. Tía, ¿cómo puedes decir eso? Xiao Sue. Las palabras de la hermana Yuereu son directas, pero no carecen de razón. En el mundo de las antigüedades, la reputación es vida. Nuestra tienda Sueyue ahora no puede permitirse ningún error. Esto es del periodo de Qianlong. La forma es bastante regular. Los motivos de loto entrelazados están bien pintados. El esmalte es grueso y brillante, con sensación gelatinosa, típico del periodo Qianlong. El trabajo de pintura. Los pétalos de loto tienen un degradado claro y transiciones naturales. Nada que ver con imitaciones ordinarias. La textura es fina y blanca. Las marcas de piel de naranja son naturales y uniformes. ¿Qué pasa, Jiansue? Míralo bien de nuevo. Incluso si el envejecimiento es bueno, seguro que hay fallos. Señorita Lin, lo que señala son probablemente añadidos artificiales para envejecer. Normalmente se hacen con pegamento mezclado con tierra. Ahumados, se adhieren de forma rígida y se distribuyen de manera antinatural. La pátina en la esquina del lavapinceles es suave y gruesa. Es un brillo que emana de dentro, mezclado naturalmente con la suciedad. Son marcas de paso del tiempo. Imposibles de lograr en poco tiempo. Y este efecto de difusión del azul de Sumali. El pigmento penetra en la textura. Las manchas de óxido se distribuyen naturalmente. Es una característica típica de principios y mediados de la dinastía Yin. Incluso si todas estas características coinciden, solo demuestra que el falsificador es muy hábil. Hoy en día, las técnicas de falsificación avanzan rápidamente. Las imitaciones de alta calidad son muy costosas. ¿Quién invertiría tanto? Fabricar un lavapinceles es relativamente poco común. Y luego venderlo en un puesto callejero por 100. ¿Tú lo harías? No tiene lógica alguna. Señor Lu, tiene un conocimiento excepcional. Este lavapinceles con diseño de loto entrelazado. Según un juicio preliminar basado en el esmalte, la arcilla, la artesanía, la forma y el envejecimiento. Es auténtico. ¡Ja! Ya lo dije. La hermana Jiansue también confirmó que es real. Pero, para ser 100% responsables con el cliente, debemos realizar pruebas científicas más rigurosas. Sí, las pruebas científicas son lo más preciso. Incluso si el lavapinceles es auténtico, solo demuestra que tuviste suerte. Acertaste por casualidad. La suerte también es parte de la habilidad. Además, mi suerte siempre ha sido buena. Señor Lu, aquí tengo 3 objetos que me enviaron unos amigos. Nos han desconcertado durante mucho tiempo. Una porcelana, una pintura caligráfica y un objeto de bronce. Nuestro equipo de autenticación ha tenido opiniones divididas. ¿Podría echarles un vistazo? Estos 3 objetos han dejado perplejos a varios maestros. Señor Lu, debe examinarlos con cuidado. Luchen. No te pongas nervioso. No pasa nada. Oye, señorita Jian. ¿Está poniendo a prueba mi ojo o realmente busca mi consejo? ¿Cuál es la diferencia? Si es una prueba, simplemente daré el resultado. Si es un consejo, puedo explicar mis razones. ¡Qué arrogante! Bueno, adelante, dime. Bien, este azul y blanco de Suande, el color es brillante pero flotante. El esmalte aún tiene un brillo artificial y la marca es débil. Y lo más importante es que... Mira, las burbujas bajo el esmalte son uniformes como huevas de pescado, todas del mismo tamaño. Esto es característico de los hornos modernos. El verdadero azul y blanco de Suande. Usaba hornos de leña, con burbujas de tamaños desiguales y capas claras. Esta pieza es una imitación moderna, envejecida hace menos de 3 años. Y esta pintura de Tang Bo, la técnica es aceptable, imita bien la forma. Pero tiene 2 errores. Primero, el papel Tang Yin usaba. Papel de arroz de algodón de finales de la dinastía Min, con fibras irregulares. Este tiene una textura uniforme, señal de fabricación mecánica. Segundo, la tinta, la original, tras siglos, es serena y contenida. Esta pintura tiene la tinta flotando en la superficie, demasiado uniforme. Esto es probablemente de Tianjin, del año pasado. En cuanto a este incensario de bronce, la inscripción, hecho en la era Suande de la Gran Ming, tiene trazos débiles. Y el grabado es algo vacilante, añadido después. Pero el objeto en sí tiene un peso sólido y una pátina espesa, resultado de años de manipulación humana, imposible de imitar. Es una obra de un maestro de finales de la dinastía Ming o principios de la Yin, que imitaba un incensario Suande. Vaya, lo conoces también. Incluso el lugar de origen y la época aproximada de este brasero de bronce. Antes pensábamos que era una imitación de la era republicana. Lo datamos a finales de la dinastía Yin y principios de la República. Tú, de un solo vistazo, lo situaste a finales de Min y principios de Yin. Esta datación es casi 200 años más antigua que nuestra estimación previa. Su valor se ha triplicado como mínimo. ¿Ves? Te lo dije, Luchen es el mejor. Señor Lu, no, maestro Lu, su habilidad es simplemente divina. Su perspicacia y juicio son los mejores que he visto en mi vida. Nos disculpamos solemnemente por nuestra falta de respeto y dudas anteriores.
Realmente tienes un talento auténtico. Yo, Lin Yuerreu, no supe reconocer a un maestro como tú. Fui grosera, lo siento, y también en nombre de Pabellón Nieve y Luna. Ahora mismo necesitamos a alguien como usted. Ay, señorita Ton, señorita Lin, exageráis. Lu solo tiene buena formación familiar y un poco de suerte. Maestro Lu, esto no es suerte. Seamos claros. Pabellón Nieve y Luna está en una situación difícil. El pabellón Nube y Humo de Liu Erreuyan nos está presionando. Roban clientes, reclutan a nuestro personal, incluso difunden rumores para difamarnos. Necesitamos una victoria contundente. Necesitamos una pieza que impresione a todos. Y más aún, necesitamos a alguien que estabilice la moral, un pilar inquebrantable. En el futuro, todas las piezas que encuentre pueden ser subastadas por Pabellón Nieve y Luna. Solo cobraremos la comisión más baja del sector. Además, le ofrecemos ser nuestro asesor principal invitado, sin necesidad de horario fijo. Solo intervendrá en piezas importantes y casos difíciles. Con un salario anual de 3 millones más bonificaciones. Acepto, pero con 2 condiciones. Dígame. Primero, solo me encargaré de autenticar, no de la gestión diaria. Ni de decisiones comerciales. Segundo, solo soy su asesor colaborador. No quiero que me molesten. Sin problema, todo quedará en el contrato, señor Lu. Entonces, ¿acepta? Lu Chen, no, maestro. Eres increíble, ¿puedes enseñarme? También quiero aprender a autenticar antigüedades. Juntos, haremos que Pabellón Nieve y Luna resurja. Y dejaremos atrás a Pabellón Nube y Humo. Xiao Xue, no digas tonterías. Autenticar requiere talento y años de experiencia, no es un juego. Pero señor Lu, aunque Xiao Xue es impulsiva, tiene razón. Pabellón Nieve y Luna te necesita. De acuerdo, pero sin discípulos. Aprendamos juntos. Y mejoremos. Si te interesa, puedo enseñarte algunos conceptos básicos de vez en cuando. ¿En serio? Genial. Trato hecho. Señor Lu, su lavapinceles. Se valora conservadoramente en más de 4 millones. Será la estrella de nuestra subasta de otoño. Una vez finalizado el proceso de subasta y vendido. Después de deducir el depósito, le pagaremos el saldo restante. Haré que finanzas. Le adelante 1 millón como pago inicial. Bien. Lo ven, papá y mamá. El pabellón Inyuan está a salvo. La familia Lu no caerá. Liu Chengren Liu Erreuyan. Ajustaremos cuentas poco a poco. Ah. Señor Lu, que su negocio prospere. Ja ja ja, ay. Ahora eres el favorito del pabellón Sueyue. El señor Liu nos pidió que le enviáramos saludos. Liu Erreuyan. ¿Qué instrucciones tiene? No se debería dar instrucciones. El señor Liu sabe que usted, señor Lu, tiene ojos de águila, así que me envió especialmente con una pieza valiosa. Para que la examine. No puede retroceder. O la gente dirá que es un fraude que engaña al mundo. Y avergonzará al pabellón Sueyue. Aquí vienen. Liu Erreuyan no puede contenerse tan rápido. Una pieza nacional tan valiosa de la porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan. ¿El señor Liu no la guarda para sí? ¿Y en cambio la trae a mi pequeña tienda para que la examine? Soy joven y de poca experiencia, temo no estar a la altura. Señor Lu, es usted modesto. ¿Quién no sabe que tiene ojos de águila? Este jarrón. Hágalo el favor de examinarlo. No lo haré. Lu Chen, no seas desagradecido. Hoy este jarrón lo examinarás, quieras o no. O haré que todos en la calle de antigüedades sepan que tu pabellón Sueyue no vale nada, y veremos cómo haces negocios entonces. Hermano Dao Bea. Entonces, haré el ridículo. ¡Wow! Porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan, pigmento sumariquín. Manchas de óxido profundas en la base, brillo de estaño interno. Así es como se describe en los libros y la televisión. ¿Verdad, hermano Dao Bea? Por supuesto. Es un auténtico tesoro nacional, porcelana azul y blanca del tipo Cicén de Yuan. El señor Liu la trajo del extranjero a un alto precio. Parece auténtica porcelana azul y blanca de Yuan, no puede ser falsa. Lástima, señores, miren estas llamadas manchas de óxido. El color es negro muerto, los bordes afilados, como pintados con tinta. Mientras que las verdaderas manchas de óxido sumariquín se forman naturalmente durante el proceso de cocción. Los bordes tienen un difuminado natural, como tinta expandiéndose en papel de arroz. Con tonos desiguales, vívidos y naturales. Pero este... Mira, el color está desvanecido, se está desteñiendo.
Es falso, hecho artificialmente con permanganato de potasio para simular oxidación. Corroe el esmalte para crear una falsa pátina, solo apariencia. Basura por dentro. No digas tonterías. Esto es pátina auténtica. Analicemos el brillo del esmalte. El azul y blanco de la dinastía Yuan. Tras siglos, el esmalte tiene un brillo interior modesto. Suave como jade, una luz cálida que emana desde dentro, llamada luz de almeja. Pero este tuyo. A primera vista parece suave, pero al detallarlo, el brillo es artificial. Como cera flotante. En jerga lo llamamos brillo muerto o brillo ladrón, no eliminado. No hables sin pruebas. Hablemos de algo más concreto, la arcilla. En la porcelana Yuan, usaban arcilla de mazán en Jindecen, llamada arcilla de arroz glutinoso. Al ampliarla, se ven granos gruesos. Tras cocerse, las partes sin esmaltar suelen mostrar rojo natural de pedernal. Miren esta arcilla, fina y blanca como harina. Demasiado uniforme. Es arcilla moderna de Kaolin. Lavada y filtrada mecánicamente. Además, pesa anormalmente. ¿Esto? Es para imitar el peso de antigüedades, añadiendo cuarzo o cemento a la arcilla. Esta base no tiene nada de antigua. Se nota al tocarla. ¿Estás calumniando? ¿Dónde están tus pruebas? Con métodos tan burdos y bajos. ¿Y tú, Dao Bea, apoyando inusual hoy? Seguro eres de Liu Reuyan de Yunyangzai Tenbyo. ¿Quieren comprar basura por 8,000 y hacerla pasar por tesoro? Para manchar mi reputación y la de Sui Weige. Yunyangzai solo sabe usar trucos sucios. Mentira. Escucha, Luchen. No insultes al jefe Liu. Arruinas mi negocio. Bien. Hoy mismo voy a destrozar tu tienda. Otra vez empezaste. A ver quién se atreve. ¿Qué? ¿Los secuaces de Liu de Yunyangzai solo saben usar métodos sucios? Si no pueden competir. Destrozan tiendas. Las reglas de antigüedades las han tirado a la basura. Lin Yue RU. Esto es entre Luchen y yo. ¿Problemas personales? Viniste con falsificaciones a Sui Weige. El asesor causó disturbios en la tienda e intentó golpear a la gente y destrozar el local. Esto ya es provocación de disturbios y violación de la ley. Ya hemos llamado a la policía. Amigos y vecinos, ¿lo han visto? Ellos de Nube y Humo trajeron falsificaciones para que las evaluara. Solo porque señalé los defectos, quieren destrozar mi tienda. Te has pasado. Si actúas así, ¿quién querrá hacer negocios contigo? ¿Qué clase de comportamiento es este? Esto es intimidación, son tácticas de mafia. Hoy se atreven conmigo, mañana se atreverán con cualquiera de ustedes. ¿Quién llama a la policía? ¡Ay! Bien dicho. Nube y Humo es una trampa, vende falsificaciones. Llama a la policía. La sociedad de ley te atrapará. Oye. Vale, me las pagarán. Oye, hermano cicatriz. Tesoro Nacional. Ten cuidado, no vayas a romper tu tesoro nacional. Hermano cicatriz. Dile al dueño Liu que la próxima vez no use tanto ácido. Arruinó el esmalte al cocerlo. Luchen, eres increíble. ¿Cómo lo viste de inmediato? Y además, ¿cómo sabías que Liu Reuyan lo mandó? Lo falso es falso, tiene demasiados fallos. En cuanto a Liu Reuyan, dime, aparte de ella, ¿quién estaría tan desesperado por arruinar mi reputación recién ganada? Payasos ridículos. Luchen, esta vez te has ganado la enemistad total de Nube y Humo. Liu Reuyan es una mujer que no perdona la más mínima ofensa. Debes tener cuidado. Con muchas deudas, una más no preocupa. No temo que venga por mí. Si no me busca, la ignoro. Pero si insiste en meterse con Pabellón Luna de Nieve. Si ella insiste en probar suerte, lo defenderé a toda costa. Exacto, superemos juntos a Nube y Humo. Que Pabellón Luna de Nieve recupere su gloria. Sí. Qué adorable es Luchen. El gerente Wang confirmó personalmente que esa cosa rota que encontró es un tesoro del emperador Qianlong. Chengren, no te enfades. Ven, toma una copa de vino para calmarte. Es tu favorito. Romanée Conti. Calmarme, ¿cómo voy a calmarme? Ahora todos en la capital saben que yo, Liu Chengren, gasté 800.000 en un jarrón falso, mientras que Luchen encontró un tesoro nacional por 50 pesos. Y en la calle de antigüedades humilló a mi hermana. Esto no se queda así. Esas tres mujeres del pabellón Luna de Nieve, de repente,
Lo invitaron a irse en el acto. Esa mocosa de Lin Sue. Hasta le tomó del brazo. Esa mujer, Jian Sue, tuvo el descaro de ofrecerle 3 millones al año como consultor. ¿3 millones? ¿Con qué derecho Luchen? No es más que un pobre diablo huérfano. Con una tienda a punto de cerrar. ¿Cómo se atreve a pisarme? Chen Ren, cálmate. Luchen, estuve con él 3 años. Sé perfectamente cómo es. No es más que un ratón de biblioteca. Todo el día leyendo esos libros viejos que dejó su padre. No tiene talento. Cuando su familia estaba bien. Parecía presentable, pero ahora es solo una fachada vacía. El dueño Wang lo dijo claramente. Ese jarrón Qianlong de millones. Fue pura suerte del principiante. Con tanta gente en la tienda de antigüedades, siempre hay quien tiene suerte. Él simplemente acertó por casualidad una vez. ¿En serio crees que tiene algún talento especial? Con tanta gente en la tienda de antigüedades, siempre hay quien tiene suerte. Chen Ren, piénsalo. Si de verdad tuviera ese ojo, ¿su familia habría caído tan bajo? ¿Sus padres habrían muertos de pena por comprar falsificaciones? ¿Y él mismo habría estado acorralado por matones como Dao Bea? ¿Sin salida? Solo fue suerte. Y un poco de astucia para engañar al dueño Wang. Un viejo ingenuo. El pabellón Luna de Nieve ya está asfixiado. Por vuestro pabellón Nube de Humo. Necesitaban un truco para salvar su reputación. Luchen. Apareció en el momento justo y lo usaron. Como reclamo publicitario. En resumen, no es más que un peón del pabellón Luna de Nieve. Una herramienta. ¿En serio lo consideras alguien importante? No lo niegues. Tiene sentido lo que dices. Claro que sí. Tú eres el verdadero heredero de una familia adinerada. Luchen no es más que un don nadie, que salió de lo más bajo. Tú has estudiado con el maestro Zhao Yiyan, aprendiendo habilidades. Un personaje como él, aunque tenga un momento de gloria, nunca cambiará su esencia pobre y miope. Si no tiene talento real y solo depende de la suerte, menos razón para dejarlo ir. Humilló a mi hermana en público, delante de tanta gente, faltándome al respeto. Esta cuenta hay que ajustarla bien. ¿Cómo planeas ajustarla? ¿No tiene un ojo muy agudo? Entonces lo llevaré a un lugar donde se ponga a prueba su vista. El campo de apuestas de piedras. Allí lo aplastaré por completo. Apuestas de piedras. Genial, Chen Ren. Iré contigo. Quiero ver con mis propios ojos. Como Luchen se arrodilla suplicando perdón. Luchen. Se han calculado los ingresos de este mes. Solo el anticipo de ese lavapinceles. Más las comisiones de esas pequeñas subastas este mes. Ya hemos ingresado más de 1.2 millones. Oh. No solo alcanza para el alquiler de Inyuange, también podemos renovar el local. Bueno, la renovación no es urgente. Primero paguemos las deudas pendientes. ¿Y el resto? Quiero comprar algunas cosas buenas para el local. Te has organizado bastante bien, Luchen. ¿Estás muy satisfecho ahora? ¿Realmente crees que al agarrarte de la pierna de Sueyue has volado hasta la rama y te has convertido en Fénix? Liu Chenren, ¿qué estás haciendo? Señor Liu, si rompes algo, lo pagas al precio. El jarrón de porcelana azul que rompiste. Es una pieza fina de horno popular de mediados de la dinastía Yin, valorada en 338,000. Te hago un descuento, 330,000. Luchen, ¿estás loco por el dinero, esa basura? ¿Tienes el descaro de pedirme dinero? Las cámaras de la tienda lo han grabado todo. Entraste sin motivo y dañaste propiedad deliberadamente. El vídeo lo muestra claramente. O pagas ahora o llamo a la policía. Te acusaré de provocación y daño intencional a propiedad. ¿Quieres, señor Liu, pasar unos días en el calabozo? Dinero. Tengo mucho dinero, 330,000, ¿verdad? Aquí hay un cheque de 1 millón. Pero este dinero no es tan fácil de tomar. Si lo tomas, tienes que venir conmigo a un lugar. ¿Qué lugar? El campo de apuestas de piedras. No eres muy bueno identificando tesoros. En el puesto callejero incluso reconociste eso. ¿Cómo se llama?
¿O no oficial de Qianlong? Solo que no sé si tu vista podrá ver lo que hay dentro de las piedras. ¿Te atreves a venir conmigo al campo de apuestas de piedras a jugar algo grande? Luchen, no vayas. Las apuestas de piedras y la identificación de tesoros. No es lo mismo en absoluto. Las aguas allí son demasiado profundas. Un corte al paraíso, otro al infierno. Seguro que ya ha preparado la trampa, esperando que caigas. Nuestro gran maestro Lu solo sabe esconderse detrás de una mujer y gritar. Tiene sentido, al fin y al cabo es un pobre diablo que ni siquiera puede comer. Probablemente ni siquiera sabe dónde está la puerta del mercado de piedras. Tengo que decirte algo, Lin Sue. Mira qué clase de basura has encontrado. Aparte de tener mucha labia. No es nada más. Chengren, ¿para qué pierdes el tiempo con este tipo? 1 millón, hasta para un mendigo es demasiado. Oh, Luchen, ¿cuánto tiempo sin verte? Mírate, todavía estás aferrado a esta tienda de mierda. Escuché que te has relacionado con la gente de Sueyue. Dicen que eres consultor. Para ser bonito, consultor. Para ser feo. No es más que un empleado como tasador. ¿Cuánto dinero puedes ganar? Mi amor tiene razón, Luchen. Oye, no digas que no te di una oportunidad, vamos a jugar algo simple, cada uno elige 3 piedras en bruto. Las cortamos en el acto, gana el que tenga más valor. La apuesta ya está escrita. El que pierda se arrodillará, dará 3 cabezazos. Ladrará como un perro frente a todos y luego cancelará. Toda colaboración con Sueyue. Ni lo sueñes. Luchen, no aceptes. Es una trampa descarada. Señorita Lin, ¿por qué estás tan nerviosa? ¿Temes que tu gran maestro Lu sea descubierto? Que en realidad no tiene habilidad, solo suerte y mucha labia. Al fin y al cabo, en las piedras no se puede hacer trampa. Lo que hay dentro de la piedra. No se puede inventar solo con palabras. Luchen, si tienes miedo, ahora mismo puedes arrodillarte y disculparte conmigo y con mi amor, y decir: Señor Liu, lo siento, no debí ofenderte. Oye, el millón sigue siendo tuyo. Hoy lo dejamos pasar, ¿qué te parece? Ay, mira bien, negro sobre blanco. Ya tenemos testigos, si firmas, no hay vuelta atrás. Ah, entonces, firmo. Luchen. Pero hay que añadir una cláusula a la apuesta. Añadir una cláusula. El que pierda, abandonará para siempre el círculo de antigüedades de Jianchen. Negro sobre blanco, válido ante notario, y donde esté el ganador. El perdedor debe mantenerse alejado, no puede participar en el negocio de Jade. Negocios y actividades relacionadas con antigüedades. ¿Qué pasa? Ay. Joven Liu, ¿asustado? ¿No tienes confianza en ti mismo? Ay, jugar tampoco no tiene gracia. ¿Por qué no aprendes a ladrar como un perro? Como si fuera un juego. No merece su estatus. Bien, Luchen, tienes agallas. Juguemos. El que pierda, a partir de hoy, abandona el círculo de antigüedades. Vámonos ahora. Nos vemos en el campo de apuestas de piedras. Chengren, ¿no es demasiado grande esta apuesta? Por si acaso. No hay, por si acaso. Hoy lo haré perder hasta. No le queden ni los calzoncillos. Vámonos. Luchen, estás loco. Las aguas del campo de apuestas de piedras son profundas. No es algo que puedas ver completamente solo con tu habilidad. Y ese Liu Chenren, para aprender a apostar en piedras, se hizo discípulo de Zhao Yiyan. Zhao Yiyan lleva más de 30 años en el campo de apuestas de piedras. Seguro que ya están confabulados con el dueño del campo de apuestas, esperando que caigas en su trampa. Tranquilo, no te preocupes. Tengo cuidado. Además, quiero ver qué tal es ese supuesto maestro suyo. Esto será como la matrícula que me pague más tarde. Vámonos. Joven Liu. ¿Hoy vienes a jugar fuerte? Oye, ¿quién es esta belleza? Es mi prometida, la traje para que vea. De paso, darle una lección a un chico que no sabe su lugar. ¿Te refieres al joven de la calle de antigüedades? ¿Qué dejó en ridículo a tu hermana? Maestro, es él. Se llama Luchen. ¿De verdad hay un campo de apuestas de piedras? ¿Por qué se ve tan destartalado? Más pobre que yo. Joven, las antigüedades y las apuestas de piedras son cosas diferentes.
Las antigüedades se valoran por su historia y herencia artesanal. Las apuestas de piedras dependen de suerte, experiencia, audacia y contactos. Esto es más profundo de lo que imaginas. Reconoce tu error ahora. Y aún estás a tiempo de irte. Sí, joven Liu, anciano Zhao. Todos somos amigos, ¿para qué dañar la armonía? Yo invito, tomemos té y hablemos. No. La apuesta está hecha. Sigamos las reglas. ¿Cómo es la apuesta, joven Liu? Sencillo. Cada uno elige 3 piedras en bruto, sin importar tamaño ni precio. Se cortan en el acto. Gana quien saque jade de mayor valor. El perdedor se arrodillará, ladrará 3 veces como un perro. Y abandonará para siempre el círculo de antigüedades. Chengren, ¿para qué le dices tanto? Vamos, empieza ya, luego. Tengo que ir a elegir el anillo de boda. Luchen, no digas que te estoy intimidando. Aquí puedes elegir cualquier piedra en bruto. Yo pago, hoy te voy a mostrar bien. Lo que significa que siempre hay alguien mejor. ¿Por qué son tan lentos? Empiecen ya. Esta es. Jajaja, ¿viniste a hacer el ridículo? ¿Acostumbrado a recoger basura? ¿Incluso en apuestas de piedras usas eso? Esta piedra es de mala calidad. Si sale jade de esto, me lo como. ¿No será que no tienen dinero y eligieron la más barata? Si no pueden, pídanle prestado a Chengren. Compren algo decente. Chico, esta piedra es muy mala. ¿Por qué no miras otra? Allá hay material por kilo con buena relación calidad-precio, aunque difícilmente den ganancias grandes. Pero al menos no serán un fracaso total. Luchen, ¿por qué no miras otra vez? Liu Chengren seguro que hizo trampa. Con las piedras buenas. Pero esto es demasiado. Ay, no pasa nada, confía en mí. Parece que sobreestimé a este chico. Nadie que sepa del tema tocaría esta piedra. Exacto, esto es puro relleno. Ya que elegiste tú, tesoro. Ahora me toca a mí. Hoy te voy a mostrar bien lo que es apostar por piedras de verdad. Esa, y esa otra. Ah, y esta. Buen ojo, Liu. Estas 3 piedras juntas valen 6.3 millones. ¿Ves, Luchen? Esto es apostar por piedras. Se juega con visión, audacia y recursos. No con suerte de recoger basura. Hoy haré que pierdas con el corazón convencido. Luchen, las piedras que eligieron. Parecen muy caras. Y de buena calidad. Nosotros. Tranquilo, solo observa. Jefe, prepárese para cortar las piedras. Liu, ¿cuál abrimos primero? Maestro, la de Moxisan. Esta primero. ¿Listo? Una de Moxisan. Liu, te ofrezco 3 millones, déjamela. ¿Solo 3 millones? Liu, qué buen ojo, esta Moxisan. Mínimo 4 millones y medio. ¿Lo ves? Una de mis piedras vale por 100 de las tuyas. Chengren, eres increíble. Luchen, eso sí que es habilidad de verdad. Todavía estás a tiempo de rendirte y quedar menos en ridículo. Y perder menos dinero. Maestro, corte la segunda, la piedra con ventana de Muna. Una de mis piedras vale por 100 de las tuyas. Chengren, eres increíble. Luchen, eso sí que es habilidad de verdad. Todavía estás a tiempo de rendirte y quedar menos en ridículo. Y perder menos dinero. Maestro, corte la segunda, la piedra con ventana de Muna. Un jade de nefrita. Jajaja, Dios mío. 2 seguidas subiendo. Valen más de 10 millones en total. Esas porquerías tuyas. ¿Crees que pueden igualarme? Creo que mejor te disculpas ahora. Arrodíllate y llámame, abuelo. Quizás considere dejarte ladrar menos veces, ¿eh? Luchen, resígnate. No se pasen de la raya. ¿Pasarme? Le estoy enseñando a ser persona. Jajaja. Vamos, abran la tercera, que pierda convencido. ¡Ay, esto es tremendo! Salió un pedazo enorme de jade de nefrita. ¡Guau, joven Liu!
¿Qué suerte tienes hoy? Este jade. Vale mínimo 10 millones en el mercado. Ja ja ja. Ay, Lu Chen, perdiste. Perdiste completamente. Yo, Liu Chengren, con 3 piedras en bruto. Saqué jade valorado en más de 20 millones. ¿Tus piedras? Si sacas jade que valga más de 10.000, tomo tu apellido. Cumple la apuesta. Arrodíllate y ladra 3 veces. Y lárgate del círculo de antigüedades de Jiangchen. Lu Chen, ¿qué haces paralizado? ¿Por qué no te arrodillas? ¿No eras el más orgulloso? Si pierdes, se acepta. No dejes que todos te desprecien. ¡Ay, qué ruidosos son ustedes dos! Si aún no han abierto la mía. Maestro, abra la mía. Bien, no cree en la derrota hasta verla. Pues que muera sabiendo por qué. Maestro, ábrese. Cuando terminen de cortar, arrodíllate y pide disculpas. Primer corte, carne blanca sin transformar. jajaja. Fracasó. Ya lo sabía, claro. ¿Cómo iba a sacar algo este tipo? Lu Chen, parece que se te acabó la suerte. Maestro, siga cortando. No, el color no es correcto. Increíble, increíble. Jade imperial. Variedad de vidrio, jade imperial, Dios mío. Este color, esta pureza, es excepcional. Jade imperial de primera calidad. Este jade imperial es suave como el agua. Ocurre una vez cada 100 años, no puede ser, con esta apariencia. ¿Cómo es posible que salga jade imperial de variedad de vidrio? Ofrezco 100 millones. 120 millones, véndemelo. No. Imposible. Seguro que fuiste tú, seguro que hiciste trampa. ¡Ay, joven Liu! Todavía tenemos una apuesta pendiente. Tú. Chengren. Lu Chen, mira cómo has enfadado a Chengren. Si le pasa algo, no te lo perdonaré. No olvides la apuesta, y lo de ladrar como un perro. Recuerda cepillarte los dientes, Lu Chen, eres increíble. Hermana, quiero vengarme, ese pequeño Lu Chen. Me ha hecho vomitar sangre 2 veces seguidas, ahora me ha convertido en el hazmerreír de toda la ciudad, voy a acabar con él. Chengren, cálmate. Ahora lo importante es tu salud. El médico dijo que es por la ira, no te alteres más. Cállate, si no fuera porque antes estuviste con él 3 años, ¿acaso ahora tengo que verlo? ¿Tan asqueroso? Cada vez que lo veo. Recuerdo que fuiste su mujer, asco. Chengren, no puedes decir eso. Ahora solo tengo ojos para ti, basta. Chengren, has decepcionado mucho a tu hermana. Perder 1 o 2 veces. ¿Cómo es que terminas en la cama del hospital? Furioso e impotente. Hermana, yo. Lo de Lu Chen ya lo he planeado. Hermana, ¿qué plan tienes? Lu Chen está en su mejor momento ahora. En su mejor momento. Pues que caiga más bajo. Si sabe de joyería, haré que paguen todos juntos. Llévenlos a la casa Yunian. No vieron. La cara de Liu Chengren de roja a blanca. Al final, escupió sangre, Dios mío. Fue tan satisfactorio. Me saca de quicio. Este chico es realmente despiadado. Pero para lidiar con alguien como Liu Chengren, es justo lo que se necesita. Tía, lo importante es el proceso. Lu Chen es simplemente increíble. Todos se rieron de él por elegir una piedra despreciada. Hasta el maestro tallador le aconsejó cambiar, pero él se quedó ahí, tranquilo como si todo estuviera bajo su control. El primer corte, nada. El segundo, vidrio imperial verde. La crema de la crema, Jiansue. ¿No viste el brillo que desprendía? Parecía que cobraba vida. Escuché que no solo obtuvo el mejor jade imperial, sino que su evaluación de calidad fue asombrosamente precisa. Esto ya no es solo cuestión de suerte. La perspicacia de Lu Chen va más allá de lo que imaginamos. Mucho más, ¿ves? Te dije que Lu Chen es el mejor, evaluar tesores, apostar en piedras, lo que sea. Ahora es mi ídolo. Cálmate, chica, parece que te ha hechizado. Pero este chico tiene algo extraño. Demasiada suerte y habilidad. Siempre pensé que era solo un chico listo. Y fracasado.
Ahora veo que es un diamante en bruto. Interesante, muy interesante. Yuereu. Xiaosui. Lu Chen destacó en la apuesta de piedras. No solo humilló a Liu Chengren y Liu Erreuyan, sino que también se estableció como maestro entre los magnates y joyeros de Jiangchen. Esta reputación es invaluable para nuestro pabellón Nieve Luna. Sí, Jiansue, por eso. Debemos tratar bien a Lu Chen, no dejar que otras casas de subasta se lo lleven. Claro, un genio así merece que invirtamos todo en retenerlo. Quizás nuestro contrato fue demasiado conservador. Pero a mayor habilidad, más ojos lo vigilan. Y los problemas llegarán. No temas, con Lu Chen, ningún demonio nos asusta. Por aquí. Jefe, te lo he traído. Este es el famoso Guizhou Li, el verdadero maestro de las antigüedades falsas. Sus obras engañarían hasta a Yama. Señor Liu, un honor. Aquí está lo que pidió. Lo traje. Como pidió, la porcelana azul y blanca imitando la era Xuan de Min, la arcilla. Es caolín de la vieja mina de Jindecen, mezclado con tierra de Macán. El pigmento azul se trajo especialmente del extranjero. Una imitación del mineral Sumali azul. La temperatura de cocción, la fórmula. Todo busca replicar la técnica original de la era Xuan de. Además, añadí algo especial. Este es el último informe de espectroscopia. Indica una antigüedad de unos 600 años, coherente con el periodo Ming. Pasaría los controles habituales, incluso los de muchos museos. Sí. Realmente, es idéntico a una pieza auténtica. Hasta yo casi me engaño. Ese viejo Zhao Yiyan. Esta vez sí que presentó a alguien con talento. Aquí está el certificado que la acompaña. Imita los registros de colección de Sui Eg, registros de exposiciones pasadas. Las marcas de agua, sellos secos, firmas de expertos, todo replicado a la perfección. Usamos papel y tinta de hace 30 años. Bien, muy bien. Con esto, sumado a Zhao Yiyan y sus contactos y recursos en el círculo, Sui Eg. Esta vez no podrá limpiar su nombre ni aunque se arroje al río amarillo. Jefe, ¿cuándo actuamos? Mañana. Dao Bea, ve a prepararlo todo de inmediato. Véndela a Yunian Zai como un coleccionista anónimo extranjero. Luego, con la excusa de necesitar dinero urgente, véndela a Sui Eg a un precio bajo. Recuerda, rápido, natural. Que crean que obtuvieron un chollo. ¿Entendido, jefe? Maestro Li, su dinero lo ingresaré en su cuenta extranjera. En cuanto a este asunto. Tranquilo, jefe Li. En nuestro negocio. La primera regla es, una vez fuera de la puerta, no conocemos a nadie. Hoy no he estado aquí. Usted no me ha visto. Lu Chen, Lin Sue, Jiansue, Lin Yuerreu. Haré que todos sepan las consecuencias de ofender a Liu Erreuyan. In Yuan Ge, Sui Eg. Ja, que todos se conviertan en ruinas. Viejo Chen. Señorita Li. Llegó hoy. La pasó Yunian Zai. Dicen que un cliente viejo, necesitado urgente de dinero, la dejó en venta. El cliente necesita el dinero para salvar una vida. Yunian Zai no pudo absorberla, así que nos la envió. Porcelana azul y blanca Min. Un Meipin. Forma impecable, color azul profundo. Manchas de óxido naturales, textura de piel de naranja clara, esmalte aterciopelado. La marca del fondo también coincide. Aquí están los certificados. Los certificados están completos. Y esto también. El registro de entrada también coincide. Esto fue hace 5 años. Sí, el señor Liu dijo que es absolutamente auténtico. El cliente necesita dinero urgente. Nos lo transfirió por 3 millones menos que el precio de mercado. Solo ganan una comisión por la introducción. Esto parece realmente auténtico, los certificados también coinciden. El precio también es adecuado. Acéptalo, ingrésalo y regístralo. De acuerdo. Distinguidos invitados.
Por aquí, por favor. A continuación, la pieza estrella de nuestra subasta. Lote 38, jarro de ciruelo con decoración de lotos entrelazados en azul y blanco de la dinastía Ming, periodo Xuande. Este jarro tiene una procedencia clara, certificados completos y ha sido autenticado por varios expertos. Es una pieza maestra de la hornada oficial del periodo Xuande. Precio inicial, 2 millones. Por favor, hagan sus ofertas. 2.500.000. 3 millones. Mira, todos lo reconocen. 5 millones. ¿Quieren aumentar la oferta, señores? Señor, 5 millones. Felicidades. Gracias. Éxito, tía. Te dije que era auténtico. Esa persona no parece un coleccionista veterano del círculo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Hola, señor. ¿A quién busca? ¿Tiene cita? Que salga el responsable. Ahora mismo. Yo soy la responsable de Shueyu Pavilion, Lin Sue. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué pasa? Ustedes venden falsificaciones y engañan a los consumidores. Señor, no puede decir eso sin pruebas. Este jarro de ciruelo ha pasado por una autenticación rigurosa. Los certificados están completos. ¿Autenticación, señorita Lin? Somos. Decimos adelante autenticación de patrimonio cultural. Aquí están nuestras credenciales. Hemos sido contratados por este señor para realizar una prueba de carbono 14 a este jarro de ciruelo en azul y blanco del periodo Xuande de la dinastía Ming. El informe muestra que esta porcelana fue fabricada hace menos de 10 años. Además, los certificados son falsos. Esto es un fraude cuidadosamente planeado. Imposible. Yo lo revisé personalmente. ¿Cómo puede ser? Gasté 5 millones en una falsificación. Shueyu Pavilion también es una tienda centenaria. ¿Así es como engañan a los consumidores? Hoy. Deben darme una explicación. Señor, en la Galería Shueyue. Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva sobre este asunto. Investigación. Las pruebas son irrefutables. ¿Aún necesitan investigar? Les digo. Ya he presentado una denuncia nominal a la Asociación de Consumidores y a la Oficina de Patrimonio Cultural. Galería Shueyue. Esperen a que cierren el negocio. No pasa nada. Linzón, esto es grave. Han venido personas de la Oficina de Patrimonio Cultural y de Comercio. Dicen que van a sellar el almacén y revisar todas nuestras colecciones y registros. Esto es demasiado. Quieren acabar con nosotros. Debemos encontrar rápidamente una falla para demostrar que ese jarrón de ciruelo fue un montaje para incriminarnos. De lo contrario, la Galería Shueyue realmente está acabada. Amigos de los medios, colegas, hoy estoy aquí, en mi calidad de vicepresidente de la Asociación de Antigüedades, con un profundo dolor en el corazón. Debemos revelarles un hecho atroz. Un acto vil que mancha gravemente la reputación centenaria de nuestra industria. Según nuestra investigación preliminar y la confirmación de instituciones autorizadas, podemos afirmar que la casa de subasta Shueyue, en la subasta de la semana pasada, vendió públicamente por 5 millones de yuanes un jarrón de ciruelo azul y blanco de la dinastía Ming, una falsificación moderna. Esto es un engaño descarado. Es una traición grave a todos aquellos que confiaron en ellos. Los consumidores y coleccionistas. Presidente Liu, ¿qué pruebas tiene de que Shueyue falsificó? ¿Pruebas? Este es el jarrón de ciruelo azul y blanco de la dinastía Ming. Este es el informe de datación por carbono 14. Y el informe de fluorescencia de rayos X, emitidos por el Centro Nacional de Identificación de Patrimonio Cultural. Los informes muestran claramente que esta pieza de porcelana fue fabricada hace menos de 10 años. Es un engaño total. ¿Qué explicación tiene Shueyue al respecto? ¿Explicación? ¿Qué explicación pueden tener? Las pruebas son falsas. El objeto es falso. Las pruebas son irrefutables. En nuestra industria de antigüedades, lo que nos sostiene es la credibilidad. El comportamiento de Shueyue está socavando las raíces de toda nuestra industria. Como vicepresidente de la asociación, no lo toleraré. Debemos actuar con severidad para escarmiento. Sí, deben ser sancionados con severidad. Deben ser sancionados con severidad. También me duele. Shueyue es una tienda centenaria. El difunto señor Lin era un respetado anciano. No se esperaba que en la tercera generación ocurriera algo así. Es una vergüenza para todos nuestros colegas. Aquí anuncio solemnemente que la Asociación de Antigüedades iniciará de inmediato los trámites para recomendar a las autoridades correspondientes la revocación de la licencia comercial de Shueyue Pavilion y apoyar a los consumidores para que reclamen por vía legal. Presidente Liu. Señor Luchen, ¿vienes a confesar? Presidente Liu, ¿podría ver esa porcelana? ¿Qué? ¿Quieres destruir la evidencia públicamente? Esto no es tu Inyuan Pavilion. No puedes hacer lo que quieras. No, te equivocas. Solo quiero mostrarles a todos
Algo interesante. Presidente Liu, frente a tantos medios y colegas. ¿No te atreves a dejarme ver tu llamada? Prueba irrefutable. Bien, mira. A ver qué truco tienes. ¿Qué estás haciendo? Mostrar su verdadera cara. Luchen, estás destruyendo. Bien. Es un solvente especial que solo disuelve materiales poliméricos especiales, aparecidos en la última década, sin afectar el esmalte de porcelana antigua real. Sin ningún efecto. Bien. Miren, bajo luz ultravioleta de onda larga, esta capa emite una fluorescencia azul-blanca muy clara. Mientras que la porcelana antigua real, bajo luz ultravioleta, su fluorescencia es muy débil, casi nula. Por eso nuestras pruebas autorizadas fueron engañadas, porque analizaron la edad de esta capa, no la de la porcelana misma. Absurdo. Esto solo prueba que la porcelana fue tratada después. ¿Cómo prueba? ¿Que no fue Sueyo Epeviljen quien lo hizo? ¿Y cómo explica esto, presidente? Esto. Esta persona no es de nuestro Yunyansai. Ja, bien. Tengo más. Es el registro de ventas de una empresa de químicos especiales. Muestra que hace una semana, una cuenta anónima compró en línea un lote de químicos especiales, cuyos componentes coinciden exactamente con los del jarrón Mei. La cuenta de pago, tras investigación, finalmente apunta a una empresa offshore de la señorita Liu en el extranjero. Empresa offshore. Absurdo. Esto también está falsificado. No importa, tengo más. Luchen. Eso. Y este es el contrato que obtuvimos del intermediario. Arte A, Liu Reuyan. Arte B. Código Guizhou. Pago, 10 millones. Requisito, crear una réplica de porcelana azul de la dinastía Ming que pase la inspección normal. Y falsificar certificados de colección de Suelo G. Luego, tratar una pieza genuina con recubrimiento especial, para que bajo cierta inspección muestre características modernas. Señorita Reuyan, tú planeaste meticulosamente primero hacer que Guizhou falsificara una imitación tan real. Después buscaste una pieza auténtica y la trataste. Luego la vendiste barata a Suelo G, que necesitaba desesperadamente piezas para su subasta. Después de la subasta, hiciste que tu comprador, con expertos autorizados y métodos especiales, demostrara públicamente que era falsa. Cada paso encadenado. ¡Qué plan tan malvado! Primero, ganaste 5 millones en la subasta. Además, arruinaste a Suelo G. Y consolidaste tu imagen de rectitud en la industria. Mataste 3 pájaros de un tiro. Eres increíble. Son calumnias. Ustedes y Sueyo Eje falsificaron esto juntos. Me están tendiendo una trampa. Sigues negándolo. Señora Liu Reuyan, somos agentes de la ley. Está acusada de organizar fraudes comerciales, falsificar documentos y dañar la reputación empresarial. Esta es la orden de detención. Cooperé con la investigación. No, esperan. Me tendieron una trampa. Luchen, ni como fantasma te perdonaré. Suave. Vamos. Cuidado en el camino. Tengan cuidado. Me tendieron una trampa. Luchen, si no fuera por ti hoy, Sueyo Eje estaría perdido. Esa evidencia, esa grabación. ¿Cómo la obtuviste? Ni sabía que fuera del almacén. Había cámaras ocultas. Desde que Dao Bea vino a causar problemas la última vez, le sugería yo instalar algunas. No solo cámaras, también esos. Registros de la empresa química. Y el contrato de Guizhou. Debe haber sido mucho trabajo. Yo no sé cómo agradecerte. Ay, no es nada. Fue un placer ayudar. Si a ustedes en el pabellón Nieve y Luna les va bien, a nosotros en el pabellón también nos va bien. Somos aliados. Somos familia. No solo aliados. Luchen desde la primera vez que te vi en la calle de antigüedades. Cuando llevabas ese lavapinceles sucio, supe que eras especial.
Y también, cuando te enfrentaste a Liu Chengren, tus ojos parecían brillar. Luego, en el campo de apuestas de piedras, todos se reían de ti. Pero tú estabas tan tranquilo. Hoy también. Todos pensaban que estábamos acabados, pero en cuanto te levantaste, supe que el cielo no se caería. Lu Chen, me doy cuenta de que me importas cada vez más. Cada vez que te veo, mi corazón late más rápido sin razón. Cuando no estás, no puedo evitar preguntarme: ¿qué estarás haciendo? Hoy, en la conferencia, cuando saliste, casi me echo a llorar. Es Lin Sue. Déjame terminar. Sé lo que digo. Lu Chen, me gusta. Xiao Sue. Es tarde. Te acompaño a descansar. Tía, ve tú primero. Tengo algo más que decirle a Lu Chen. Hoy ha sido un día largo y estresante. Estás cansada. Descansa pronto. Las gracias las podremos dar en otra ocasión. Lu Chen. Gracias por lo de hoy. Este favor lo recordará el pabellón Nieve y Luna. Vamos. El desempeño del señor Lu en la conferencia hoy fue realmente impresionante. Señorita Jian, es un halago excesivo. Fue que el rival tenía demasiados puntos débiles. La modestia excesiva es soberbia. Esos puntos débiles, para otros, aunque los tuvieran delante, no los verían. La capacidad de observación y juicio, y el coraje para presentar pruebas decisivas en el momento clave, no son cualidades que todos tengan. Siempre he admirado a las personas talentosas, especialmente a alguien como el señor Lu, que esconde su luz. Pero siempre puede cambiar el rumbo en el momento crítico. Hoy fue apresurado y no hubo tiempo para consultarle detalles. ¿Tendría el señor Lu tiempo mañana por la tarde? Me gustaría aprender más de usted en privado. Conozco una cafetería muy tranquila. Es muy adecuado para una conversación profunda. Mañana tengo una cita con 2 viejos artesanos. Para ver la madera. Si tenemos algo que hacer, podemos decirlo en el grupo. También podemos decirlo aquí. Parece que me he apresurado demasiado. Bueno, entonces espero la próxima. Conversación profunda. ¿Qué clase de cosa es esta? Lu Chen. Hoy te agradezco. No solo por ayudar a Snowmon Pavilion, sino también por Xiao Sue. Esa chica es joven, de mente simple y no puede guardar secretos. Lo que dijo hoy, no lo tomes a pecho. Ay, no pasa nada, no es gran cosa. Ella es joven. Tiene poca experiencia y sus emociones suben y bajan. Es normal que malinterprete y desarrolle cierta dependencia. Yo la considero una amiga y también una hermana menor a la que debo cuidar. Es genial que pienses así. Xiao Sue es realmente joven y se deja llevar por las emociones. Sé que antes hubo algunos malentendidos contigo, y mi actitud no fue la mejor, pero yo estoy acostumbrado a proteger a Xiao Sue y a Snowmon Pavilion, y a desconfiar de quienes se acercan a nosotros. Tú eres diferente. Ay. No pasa nada, todo quedó atrás. Somos familia. La próxima semana hay una reunión privada de apreciación de tesoros en Jiangcheng. Asistirán coleccionistas importantes. No es abierta al público. Me dieron un lugar. Y puedo llevar a un compañero. Quiero invitarte a ti. Como mi compañero. Reunión privada de apreciación de tesoros. Suena interesante. ¿Entonces aceptas? Sí. Más tarde te digo la hora y el lugar. Lu Chen, ayúdame a revisar. No puedo cuadrar estas cuentas. ¿El sistema tiene algún problema? Oh, esto es, has invertido la entrada y salida, y luego el decimal de la comisión parece estar mal. Wow, eres increíble. Lo notaste de un vistazo. Yo llevo rato mirando y no lo vi. Como agradecimiento, te invito a almorzar. Sé de un nuevo restaurante japonés que está delicioso. Vamos. Comer. Vamos.
Señor Lu, pruebe esto. Un amigo lo trajo de Yunnan, tepuer antiguo. Oh. Entre estas piezas de jade, hay algunas de alta antigüedad. Los diseños son especiales. No estoy seguro. Mira este, justo este colgante de dragón. Fíjate en estos tallados delicados aquí. ¿Es una técnica típica del periodo de los reinos combatientes o una imitación posterior? Esto, la técnica es antigua, pero el color del tinte parece un poco superficial. Además, hay que revisar con cuidado los agujeros y la pátina. Pero en general, debería ser auténtico. Con usted aquí, me siento tranquilo. Por cierto, la próxima semana, esa reunión privada de evaluación de tesoros. La hermana Yuereu ya te lo habrá dicho, ¿no? MM. También recibí una invitación. ¿Podemos ir juntos? Sí. Luchen. Hermana Yuereu. Vine. La pequeña Xiao Shui insistió en que había preparado sopa. Me pidió que te la trajera, como agradecimiento por tu ayuda con las cuentas la última vez. Pero esa chica es un poco torpe. Quizá no esté muy rica. Entonces, ayúdame a agradecer a Xiaosue. Déjala ahí, la tomaré más tarde. ¿Necesitas ayuda? No, puedo hacerlo yo solo. Ay, no te demores. Toma la sopa primero. Si se enfría estará peor. No, puedo hacerlo yo solo. Bebe. ¿Qué? Liu Chenren, ese desgraciado. Se ha echado toda la culpa. Dice que lo hizo por envidia hacia Lu Chen, para vengarse. Lo planeó en secreto, Liu Erreuyan no sabía nada. Según los informes de los oficiales, es así. Liu Chenren proporcionó detalles completos del crimen, incluyendo contactar a Guy Shou-li, comprar pintura, contactar compradores, etc. La cadena lógica es compleja y relativamente completa. Además, insiste en que Liu Erreuyan no conocía sus intenciones. Ni los hermanos ni los padres son tan leales. ¿Qué tan capaz es Liu Chenren? No lo sabemos. Definitivamente es Liu Erreuyan, quien lo controla desde atrás, pero la cadena de evidencia apunta a Liu Chenren. Liu Erreuyan ha quedado fuera de esto. Ay, era de esperarse. Liu Erreuyan no caerá tan fácilmente. Liu Chenren es jugable, para proteger la casa Junyan y los negocios de la familia Liu. Esta era la opción que más les convenía. Pero después de esto, creo que a corto plazo ellos tampoco se atreverán a hacer nada descaradamente. Pero qué rabia, dejar que esta mala mujer se salga con la suya así. No durará mucho, los que hacen el mal siempre terminan cometiendo errores. Lo que realmente debemos hacer ahora es hacer que el pabellón Suegue sea más fuerte y se consolide. Linzon. Hay una señorita llamada Li Xiaowen que dice querer ver al señor Lu Chen. ¿Qué haces aquí? Lu Chen. Yo lo siento. Oye, señorita Li, habla claro. Sé que ahora, diga lo que diga, no me creerás. Pero debo decir la verdad. Estar con Liu Chenren fue obligada. Él amenazó con arruinar el negocio de mi familia. Si no estaba con él, haría que mis padres no pudieran quedarse en Jiangcheng. Soy solo una chica. ¿Qué podía hacer? Lu Chen, en mi corazón solo estabas tú. Todos estos años me he arrepentido mucho. Cada día pensaba en ti. Dejarte fue algo que no pude evitar. Oh. ¿Quieres decir que cuando me obligaste a arrodillarme y luego te burlaste de mí en público por recoger basura, también fue obligada? Sí, todo fue Liu Chenren. Él me obligó a decirlo. Si no lo hacía, me golpeaba y me insultaba. Mira, estos moretones son de él. Lu Chen, sé que me equivoqué. No debí ser débil, no debí ceder. Liu Chenren ahora está en la cárcel. Liu Erreuyan también está en problemas. Soy libre. Oh, sí. Lu Chen, ¿puedes darme otra oportunidad? Empecemos de nuevo. Sé que ahora eres muy poderoso y tienes buena relación con el pabellón Sueyue. Si te ayudo, trabajando juntos, seguro que... Li Xiaowen. Las marcas en tu brazo tienen diferentes tonalidades. Las direcciones son caóticas, no es esto. Más bien un rasguño accidental o algo hecho a propósito. En cuanto a ser forzado, dices que antes, cuando te regalaba joyas y bolsos de marca, publicabas en tus redes sociales. Y no parecías renuente. En el campo de apuestas de piedras. Cuando lo viste ganar consecutivamente, la emoción y la avaricia en tus ojos no parecían fingidas. Lu Chen,
¿cómo puedes pensar así de mí? De verdad te amo. Amor, tu amor es darnos la espalda cuando nuestra familia estaba en su peor momento. Y luego correr a los brazos de Liu Chenren. Tu amor es burlarte de mí cuando no tenía nada. Y luego, al descubrir que tengo capacidad, ¿querer sacar provecho? No es así. No pienses que los demás son tan tontos como tú, ¿entiendes? Te lo digo, ya terminamos. Antes fue, ahora es y siempre será. Por decencia, vete. No me obligues a llamar a seguridad. Y bien, no vuelvas a aparecer frente a mí. Tu actuación es muy falsa, ¿sabes? Lu Chen, no creas que por estar con Sui Yue eres alguien importante. Espera y verás. Oye, inscríbete en un curso de actuación, no son caros. Practica tu actuación, te será útil en el futuro. Lu Chen, ¿qué quería esa mala mujer contigo? Ay, Señor Lu, ¿está bien? Si necesita ayuda legal, puedo recomendarle a algunos abogados. no es... Parece que necesitamos reforzar la seguridad. No vaya a ser que cualquier persona pueda entrar. No, ¿qué hacen? Ya resolvimos este pequeño problema. ¿Cómo puede ser pequeño? Ella definitivamente tiene malas intenciones. Lu Chen no puede ser blando otra vez. Esa clase de mujeres son expertas fingiendo. Hermana Lin Sue, el señor Lu tiene un ojo agudo. Puede distinguir entre corazones verdaderos y falsos. Eres joven. Fácilmente te dejas llevar por las emociones y confundes dependencia con otros sentimientos. ¿Verdad, señor Lu? Sí. Hermana Jiansue, ¿de quién hablas? Yo lo tengo muy claro. Me gusta Lu Chen, ¿y qué? Xiao Sue, ¿qué estás diciendo de nuevo? Gustar. Hermana Lin Sue, los sentimientos no son un juego. Lo que el señor Lu necesita es un compañero que camine a su lado. Alguien que lo entienda, no un niño que siempre necesite cuidados y además cause problemas. Tú. No soy un niño. Puedo ayudar a Lu Chen. Además, he mejorado en la identificación de antigüedades. Lu Chen, ¿verdad? No. Creo que hay algo que hacer en la tienda. Alto. La próxima semana hay una subasta privada. Lu Chen es mi compañero. Ya lo habíamos acordado. Tía, Yue Reu, haces trampa. No me lo dijiste. Yue Reu, recuerdo que el pabellón Sui Yue también recibió una invitación. Como subastadora principal, acompañar al señor Lu sería más apropiado. Yo me encargo de la seguridad. Proteger al tasador y las reliquias es mi responsabilidad. Además, ya lo había acordado antes. No me importa, me gusta Lu Chen. ¿Ustedes también les gusta? Dime, ¿a quién te gusta? Yo, no, señoritas, esto... ¿Qué están haciendo? Por favor. Bien, competiremos justamente para ver quién gana el corazón de Lu Chen, pero... sin trampas, debe ser limpio. Vale, tengo confianza en mí misma. Hagan lo que quieran, pero el trabajo en el pabellón Sui Yue y los deseos de Lu Chen son lo primero. No le causen problemas. Queda decidido. Lu Chen. Lu Chen, espero trabajar contigo y conocerte mejor en otros aspectos. Buena suerte. ¡Qué animado está esto! Esto es para ti. Ah, ¿quién hace tanto alboroto? Resulta que es el héroe antifraude, el gran maestro Lu y las 3 heroínas del pabellón Sui Yue. Liu Reuyan, ¿cómo te atreves a aparecer? ¿Por qué no? No he cometido ningún delito. El delincuente es mi hermano inútil. En cambio, ustedes apenas se mantienen gracias a la suerte de algunos y métodos especiales. ¿Ahora se juntan para vender sonrisas y mantener las apariencias? Lu Chen, con tantas mujeres alrededor. ¿Puedes con todo?
Cuida tu lengua. Si vuelvo a oír que hablas de forma indecente, la próxima vez no será solo una bofetada. Señor Tenjin, mírela. Jajajaja, debe ser el señor Lu. Mis disculpas. Soy Tenjin Ichiro, presidente de la Cámara de Comercio Tenjin. Oh, la señorita Liu es nuestra asesora especial. Y mi amiga. Joven, entiendo el enojo, pero pegar a alguien carece de clase. Señor Tenjin, la clase es para personas. Con algo que ladra así de entrada. Mi compañera solo le dio un aviso. Si no le parece bien, señor Tenjin, pida a seguridad que revise las cámaras. Verá quién empezó a insultar. Presidente Tenjin, no sabía que le interesaba el mundo anticuario de Jiangchen. Que la señorita Liu sea su asesora. Es haber encontrado un buen hogar. Espero que lo que maneje la señorita Liu esta vez esté limpio y no haya malentendidos. Ay, señorita Jian, bromea. La Cámara Tenjin siempre prioriza reputación y criterio. Pero, señor Lu, oí que tiene un ojo excepcional para antigüedades. Hasta el dueño de Zheng Heusai admira su talento. Esta noche podremos verlo en acción. Ja, ja, ja. ¿De qué sirve ser bueno hablando? En subastas, lo que cuenta es el dinero. Los que medran por mujeres y suerte se creen la gran cosa. Esta noche no se gana con palabras. Oye. Tiene razón. Entonces, en la subasta veremos la verdadera vida. Espero que la Cámara Tenjin tenga fondos suficientes. No como algunos que solo fanfarronean. Interesante. Ja, ja, ja. Entonces, ya veremos. Distinguidos invitados, bienvenidos Bien. a esta subasta privada. Sin más preámbulos, presentamos la primera pieza importante. Lote 38, con procedencia documentada. Tazón de porcelana celeste de la dinastía Song del Norte, horno RU. Este tazón proviene de una antigua familia extranjera, con una procedencia bien documentada. Esmalte celeste, claro como el agua, forma elegante. Es una pieza superior del horno RU. Precio inicial: 3 millones de yuanes. 3.5 millones, 8 millones. Hermano Chen, este tazón es hermoso. Parece que tienes todo el cielo en tus manos. Pero es un poco caro. MMN. Sí, es muy bonito. 8 millones. Primera vez. Espera. Presentador. Este tazón tiene un problema. Por favor, detengan la subasta. No, Luchen. Si no puedes pagarlo, no causes problemas. Este no es el lugar para llamar la atención. ¿Qué pasa? ¿Te asustas porque el señor Tenjin ofreció un precio alto? Joven, deberías conocer las reglas de la subasta. Puedes cuestionar el artículo, pero necesitas pruebas. De lo contrario, asumirás responsabilidad legal. ¿Y si puedo demostrar que es una falsificación impecable? Señor, ¿tiene alguna base para lo que dice? Tenemos un certificado de autenticidad firmado por 3 expertos. Ay, quien sea. No, quiero decir. Su certificado puede estar bien, pero este objeto tiene un problema. ¿Por qué no llaman al maestro Wan para que lo revise? Maestro Wan. Sí. Ahí está. Examínenlo ahora. El esmalte es como jade y hielo, con un brillo sutil.
Las grietas naturales, líneas de alas de cigarra y escamas de pez entrelazadas. Es auténtico estilo Son RU, con un aire antiguo. Es genuino. ¿Lo escucharon? Los expertos también dicen que es real. Ahora, pídele disculpas al señor Tenjin y a todos. Y luego lárgate. Maestro Wan, ¿por qué no usa una lupa de alta potencia? ¿Para mirar detenidamente la base del tazón? Luego, pruebe con luz ultravioleta en la misma área. Esto es una marca de imitación de la era republicana. ¿Acaso es una obra de Guizhou Zhou? Se dice que podía usar fragmentos de piezas auténticas. O incluso esmaltes falsos en bases reales, renovando lo antiguo. Sus imitaciones podían engañar hasta a los instrumentos. ¡Qué vergüenza! Hoy, si no fuera por la observación de este joven, yo habría sido engañado. Este tazón es una fusión de lo real y lo falso, con una técnica de imitación casi perfecta. Esto no puede ser. Increíble. Señor Lu, realmente vive a la altura de su reputación. ¡Qué buen ojo! Casi gasto dinero en vano. Admiro su habilidad. Jajaja, no hay de qué. Siéntese. Gracias, señor Lu, por evitar un gran conflicto comercial y pérdida. Retiraremos este lote lo antes posible e investigaremos seriamente su origen. Acabo de recibir noticias. S. Tenjin Yilang. Aparentemente es el presidente de una cámara de comercio internacional, pero en realidad es una figura clave en el este de Asia del grupo de contrabando internacional de reliquias, Loto Negro. Esta subasta podría ser una forma de blanquear o vender sus productos. Vaya, son tal para cual. Liu Ruyan se ha conectado tan rápido. Con esta línea, parece que está decidida a luchar contra nosotros hasta el final. Damas y caballeros, ahora presentamos el lote estrella de esta noche. Una estatua de Buda dorada, supuestamente procedente de un antiguo templo en Shanxi. De antigua data y majestuosa apariencia, el precio inicial es 5 millones de yuanes. ¿Esto vale 5 millones? Pensé que el lote estrella sería un tesoro. Esto es de bajo valor y calidad mediocre. En mi opinión, 2 millones como máximo. Quien lo compre será un tonto. 6 millones. Hermano Chen, esta cabeza de Buda se ve muy vieja. ¿Tiene algo especial? No me parece tan bonita como el tazón de antes. $6 millones por segunda vez. Este lote. Debo conseguirlo. ¿Hay algo especial en este objeto? Muy especial. Podría ser un tesoro nacional perdido durante 1000 años, que afecta el destino del país. Debemos conseguirlo. Los detalles los discutiremos después de la subasta. ¿Cuánto dinero necesites? El pabellón Sueyue te apoyará al máximo. A cualquier costo. Si no es otra vez. 10 millones. Oh, 10 millones. Luchen, estás buscando atención. ¿O tienes demasiado dinero para quemar? No es tu dinero, ¿verdad? Con el respaldo del pabellón Sueyue, te has vuelto muy generoso. 20 millones. Loco, absolutamente loco. ¿Así que lo dejáis arruinar vuestra fortuna? Si Luchen dice que vale, entonces vale. Nosotros, el pabellón Luna de Nieve, estamos dispuestos. En nombre del señor Lu, ofrecemos 50 millones. Fondos suficientes. No os preocupéis. Joven, te lo advierto con buena intención, detente mientras puedas. Hay cosas que no puedes tocar, y mucho menos permitirte. 80 millones. 100 millones. 100 millones de RMB, 100 millones. Este señor ofrece 100 millones de RMB. ¿Alguien más? Ja, ja, ja. Señor Lu, qué audacia. Me retiro.
Espero que este tesoro realmente valga lo que cuesta. 100 millones, una vez. Vendido. Felicidades, señor Lu. Luchen, ¿qué diablos estás tramando? ¿Gastar 100 millones en esta cabeza de Buda rota? ¿Has descubierto algo? Presidente Liu, ¿por qué tanta preocupación? Lástima, no tiene nada que ver contigo. O no, o mejor dicho, no tiene nada que ver con tu amo. Joven. Repito lo mismo. Algunas cosas, si sabes demasiado y tomas demasiado, no es necesariamente buena suerte. Espero que nos volvamos a ver. Esta frase te la devuelvo. Las aguas de Jiangchen son demasiado profundas. Cuando tu negocio crezca, no olvides mirar el camino bajo tus pies, ¿vale? Se te han desatado los cordones. ¿Estás loco? Jajaja. El polvo superficial es principalmente pelusa y polvo doméstico, acidez no alta. Pero la suciedad en el canal auditivo y las cejas es mucho más compleja. Mira el grosor y color de esta costra. Debe estar mezclada con ceniza de incienso y grasa. Incluso residuos químicos microscópicos de limpiezas inadecuadas en años anteriores. Los rastros de fundición en el cuello son similares a los de las estatuas budistas oficiales de mediados de la dinastía Ming. Es antiguo, sin duda. Pero estos golpes son muy recientes. ¿Recientes? ¿Cuánto? No más de 20 años. Y la fuerza y el ángulo son muy peculiares. Es como si alguien lo hubiera hecho a propósito con una herramienta puntiaguda. No parece un golpe accidental. Esto parece más un torpe intento de sondear o... Eres una Teresa de Calcuta. Alguien sabe que esta cabeza de Buda esconde un secreto. ¿Será alguien que la manipuló en el pasado o un comprador reciente? Lo encontré, aquí está. De frente. En una posición tan obvia. El budismo habla de ver la naturaleza de la mente, la pista clave. Está escondida en el lugar más visible, pero que el pensamiento habitual olvida con facilidad. Es este punto blanco en el entrecejo. Mira, en esta unión hay una grieta. Sí, definitivamente lo es. El sello imperial. ¿No será real? Esta luz no es de jade ordinario. Es de la mejor calidad de jade Etian, o algún tipo de jade antiguo legendario. La calidad del jade es de la mejor variedad blanca como grasa y de una mina antigua. El brillo, la densidad y el aceite han alcanzado el máximo nivel. Mira el tallado del botón en forma de tigre. Es típico del estilo de los reinos combatientes hasta la dinastía Han occidental. Majestuoso pero discreto, los detalles solo podrían ser obra de artesanos imperiales. Esto no será realmente. Mandato del cielo. Larga vida y prosperidad.
Hecho del jade exhibí, botón de tigre, inscripción de Lisi, esquinas de jade con incrustaciones de oro. Todas las características coinciden perfectamente. Esto es el sello imperial. Dios mío, Luchen. No solo es un tesoro nacional. Es un artefacto que simboliza la legitimidad de China durante 2000 años. Luchen, encontraste la leyenda. Hermana Yue Reu, nosotros, lo vimos. Luchen, ¿estás con Jiansue? Xiao Sue no fue a buscarlo. Ah, Xiao Sue, ¿no dijeron que vendrían juntos a ver la estatua de Buda? Sí, lo habíamos acordado, pero después de ocuparme de los detalles de seguridad, la llamé y no contestó. Llamé a casa. La niñera dijo que recibió una llamada por la tarde y salió apurada. No ha vuelto hasta ahora. Llamé como 10 veces. Siempre estaba apagado. Nunca había hecho esto antes. Verifiqué la última ubicación de su teléfono. Está cerca del viejo muelle al oeste de la ciudad. Un lugar peligroso. El viejo muelle al oeste de la ciudad. ¿Ella no iría allí cuando perdió contacto? Hace unas 2 horas. Estaba pensando. ¿Podría ser Liu Reuyan? Y esa gente del gremio Tenjin. Hoy acaban de sufrir una gran pérdida en la subasta. Si es un secuestro o venganza, el momento es demasiado coincidente. Acabamos de encontrar el sello de jade, a menos que su objetivo desde el principio no fuera la cabeza de Buda, sino que tuvieran otro propósito. Hermana Yue Reu, tranquila, no te preocupes. Ve a revisar todas las cámaras de seguridad que puedas. Jiansue y yo iremos al viejo muelle del oeste de la ciudad. Mantengámonos en contacto. Voy ahora mismo, vámonos. Voy por el coche. ¿Debemos avisar a las autoridades? No, no todavía. Por si acaso son realmente ellos. Si avisas a las autoridades, podría poner a Xiao Sue en mayor peligro. Vayamos primero. Vale, rápido. Señor Tenjin, mire a esta chiquilla. A pesar de estar en esta situación, sigue siendo tan insolente. Pero tenerla aquí es perfecto. Así Luchen no tendrá más remedio que entregar lo que queremos. De todas las mujeres del pabellón Sueyue, ella es la más preciada. Señor Tenjin, nuestra gente ya está en posición. Esperamos a que Luchen entregue el sello de jade. Y entonces... El grupo Yamato llegará pronto, ellos se encargarán de limpiar. Una vez tengamos el objeto, debemos movernos de inmediato. Las aguas de Jiangchen son demasiado profundas. Entonces... Después de organizar todo esto... Señor Tenjin, ¿realmente me llevará de vuelta a Japón? Lo prometió. Haré lo que sea con tal de estar a su lado. Ahora no es el momento de hablar de esto. Cuando tengamos el objeto, tendrás tu riqueza y gloria. Silencio. Xiao Sue. Llegaste bastante rápido. Parece que esta chiquilla significa mucho para ti. Señor Lu, tienes mucho valor. Parece que la advertencia en la subasta. No la entendiste. El sello de jade. O si no. Esta hermosa dama tendrá una marca. Nada hermosa en su cuello. Suéltala primero. El sello de jade no está conmigo. Si no lo tienes, ve a buscarlo. Te doy media hora. No, 20 minutos. Si no traes el objeto, prepárate para recoger su cadáver. Buscando la muerte. Lin Yuerreo. Vayan a salvar a Xiao Sue primero. Yo me encargo de este pequeño idiota. ¿Te atreves a molestar a mi sobrina? Ni siquiera te has informado. ¿De qué me dedico? Xiao Sue. ¿Estás bien?
Tía, ellos amenazaron con la seguridad de mis padres. Ya está bien, no pasa nada. No tengas miedo, ya estamos aquí. ¿Sabes quién soy? Soy Tenjin Yilan, el presidente del gremio Tenjin. Han ofendido al grupo Yamamoto. Han ofendido al gremio Tenjin. En el futuro, ustedes y sus familias, en Japón y en todo el mundo, no tendrán buen final. Prepárense para una venganza despiadada. ¿Venganza? ¿Sabes cuántos invitados japoneses traté en las fuerzas especiales? ¿Quién te crees para amenazar a mi familia? Si dices una palabra más, haré que el resto de tu vida solo puedas comer con pajita. Tía, llévense a Xiaosue ahora mismo. Jiansue, cuídala por mí. Asegúrate de que no esté demasiado asustada. Bien, ¿y tú? Esperaré aquí a que lleguen las autoridades para ocuparse de estos dos. Y del grupo Yamamoto del que hablan. Ninguno escapará. No, no puedes esperar aquí solo, es peligroso. Su gente está a punto de llegar. Mejor que vengan. Estos matones japoneses no son rival para mí. Hoy, si vienen 100, hermana les dará una paliza a los 100. Bueno para estirar las piernas. Vamos, rápido. No pierdas tiempo. La seguridad es lo primero. No. Llévate a Xiaosue ahora. Lo del sello imperial. No puedes sufrir más contratiempos. Vamos. Entonces, Tranquilo, yo me encargo. Ten cuidado. Vamos. cuídate. Vámonos. Hermano Chen, hoy fuiste increíble. Cuando estabas en el escenario. Casi no podía respirar de nerviosismo. Hasta que entregaste el sello. En ese momento, sentí que estaba soñando. Ahora eres un héroe, un verdadero héroe. No es como un sueño, sino algo que hemos presenciado juntos. Y hemos sido parte de un pedazo de historia. Luchen, a partir de hoy, ya no solo eres el Luchen del pabellón Inyuan, ni solo el asesor del pabellón Sueyue. Tu nombre ya está ligado para siempre al regreso de los tesoros nacionales. Cuanto mayor sea tu fama, más ojos te vigilarán. Hoy, entre el público, no todos son miradas de bendición. Aunque la Cámara de Comercio Tenjin ha caído, el grupo Loto Negro no puede tener solo a Tenjin como líder. Además, está ese gran secreto que llevas contigo. La hermana Yuerreu tiene razón. Aunque el sello de Jade ha regresado a casa. Mi camino quizás acaba de comenzar. Después de aquel día, hablé con el director sobre eso. ¿Qué dijo el director? ¿Este fragmento es más poderoso que el sello de Jade? El director dijo que usaron los instrumentos más avanzados. Y algunos que no han sido revelados. Pero no pudieron encontrar el origen ni el material de este fragmento. Es indescifrable. Esto significa que El origen del fragmento podría estar mucho más allá de lo que imaginamos. El director dijo que en algunos archivos antiguos y ultrasecretos hay registros dispersos que apuntan a un artefacto de una antigua civilización llamado Fuente. Según la leyenda, el Fuente se dispersó en innumerables fragmentos, cada uno con su propia habilidad. Y el mío podría ser uno de ellos. Entonces, ¿quieres decir que en este mundo hay otras personas con habilidades similares a las tuyas? ¿O gente buscando estos fragmentos? Exacto. Por eso, el objetivo del grupo Loto Negro, detrás de Tenjin, nunca pudo ser el contrabando de reliquias. Quizás siempre fue encontrar estos fragmentos. El sello de Jade pudo ser solo un señuelo. La llave para desbloquear el secreto del tesoro. Entonces, ¿no estás en mayor peligro? Lo que será, será. El director dijo que quieren representar a ese grupo ultrasecreto y formalmente invitarme a unirme. No como objeto de estudio, sino como rastreador. Quieren usar mi habilidad para encontrar y proteger esos otros fragmentos, evitando que caigan en manos equivocadas. ¿Aceptaste? No dije que sí de inmediato. Dije que necesitaba tiempo y también un compañero en quien confiar. Este camino no será fácil, en el camino nos encontraremos con muchos obstáculos. Enemigos que ni siquiera podemos imaginar, también descubriremos algunas pistas sobre nuestra familia Lu y algunos secretos desconocidos de este mundo. Así que... Menos charla. Aún no me canso del té del pabellón Inyuan. ¿A dónde crees que vas? El futuro del pabellón Sueyue recaerá sobre ti, nuestro principal asesor. No será tan fácil que te desentiendas. Iré a donde vayas, esta vez no te librarás de mí. El sello imperial ha regresado. La puerta estelar se abrirá.
¿Estás listo para ver el verdadero tesoro? Hermano Chen, ¿de quién es el mensaje? No es nada, solo spam. Xiaosue, ¿no dijiste que tenías hambre? Conozco un restaurante delicioso, vamos juntos. Vale. Vamos, todos juntos, vamos. Este chico vuelve a actuar por su cuenta. Una nueva partida ha comenzado.